Bueno, de hecho ni había empezado la grabación, pero quiero informarles que al terminar este video yo voy a subir la grabación en donde les voy a retomar la idea de que en el libro de lectura tienen que llegar hasta la página 33 contestada en el libro de lectura y página 63 para el 1 de julio cuando regresemos de vacaciones. Caligrafía, página 20 los que compraron libro de caligrafía y ejercicio 20 los que no compraron libro pero tienen cuaderno de cuadrícula pequeño. Ahora vamos a las guías. Vamos a las guías. Empezamos con la guía de idioma. Ahorita se las voy a presentar. La guía de idioma. No sé si la logran ver ustedes. Sí, ¿Sí se mira? Sí, profe, no, no la Muy no bien. se mira mucho. ¿No se mira la guía? No, sí, sí, se mira a lo sí, lejos. profe. Bueno, veamos las indicaciones de Sí. la guía. Esta es la guía número 3 de primero y las indicaciones nos dicen, lea el presente texto y luego realice un resumen. Eso es lo primero que nos dice. Después debe escribir, oigan bien, tienen que escribir un cuento o una fábula que tienen que compartir y narrar en la clase que corresponde a esta semana. Solo tienen que tener en cuenta que cuando a ustedes les corresponda, cuando yo le diga, por ejemplo, Francisco, digamos que alguien se llame Francisco, yo le digo, Francisco le corresponde pasar a entregar su cuento y a leerlo, y ustedes no pasen, se pierde la oportunidad, ya no van a tener otra oportunidad. Si ustedes pueden darse cuenta acá, habla de textos narrativos, de los tipos de textos narrativos, de las características del texto narrativo, del conflicto, del objetivo, de los niveles del conflicto, el punto de vista, de los estereotipos, personajes tipos, los prejuicios. Bueno, habla de muchas cosas o muchas temáticas que ustedes tienen que leer al momento de que hagan su resumen y que les va a facilitar el conocimiento. Yo les voy a dar más o menos una pincelada porque no tengo mucho tiempo, solo 40 minutos me deja esta plataforma poder compartir con ustedes y después me corta. Les voy a dar más o menos aquí una presentación de cada tipo de texto y luego ustedes pues seguramente con lo que entiendan al final de cuentas lo que se necesita es que ustedes puedan elaborar un cuento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Primero es el género narrativo. Ahí tenemos nosotros el género narrativo. Aquí nos dice que el género narrativo es aquel que pertenece o al que pertenecen todas las obras ficticias. Ficticio quiere decir algo inventado, algo que no es real. Y esas son contadas por una voz que relata una serie de sucesos que le ocurren a los personajes en un tiempo y espacio determinado. Entonces, como se pueden dar cuenta, en primer lugar, en el género narrativo tiene que ver mucho lo ficticio, aunque eso no quiere decir que no existan cosas que sean reales. Por ejemplo, si ustedes narran acerca de una historia acerca de lo que es la conquista, eso es real, no es ficticio, no es algo inventado, ¿verdad? Pero si narran cosas que ustedes no comprobaron o que nadie ha podido comprobar, entonces se puede decir que eso es ficticio. Y en esto tiene que ver mucho eso de los personajes que van a convivir en un tiempo y en un lugar determinado. Bueno, dentro de esos están los cuentos, los relatos, los mitos, las leyendas, las fábulas, los microcuentos y las novelas. Y aquí viene lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan, los elementos del género narrativo. Por ejemplo, seres o entes ficticios que habitan en el mundo, o sea, en lo que se está narrando. Eh, Poseen características físicas, es decir, tienen un cuerpo y tienen una manera de ser o de pensar. Entonces, ahí podemos nosotros ver una definición de características físicas. Por ejemplo, si es alto, delgado, si es moreno, si es blanco, si es guapo, si es feo. Características psicológicas, si tiene un comportamiento simpático, alegre, cariñoso, enojado. Recuérdense que, por ejemplo, si hablamos de Caperucita Roja, nosotros podemos decir que Lobo era alguien que tenía un aspecto feo o un aspecto enojado, ¿va? O bravucón.
Bueno, también nos habla aquí acerca de los personajes y su clasificación. Como podemos dar cuenta, acá hay personajes que son principales. Y en esto podemos ver nosotros que se dividen en los protagonistas y los antagonistas. Es decir, el personaje principal, el actor o actriz principal, que normalmente es el personaje bueno, y el antagonista, que es aquel que va a ser el contrario, el malo, ¿va? Por ejemplo, Caperucita Roja es la protagonista del cuento de Caperucita Roja y es la buena. Y el antagonista es el lobo y es el malo, ¿verdad? También hay personajes secundarios, no viven directamente en el conflicto de la obra, dice, pero ayudan a los principales. ¿Y quiénes son esos personajes secundarios? En el cuento de Caperucita Roja nos encontramos con la abuela, nos encontramos con el leñador. Con la abuelita Lita. De hecho, el personaje incidental aquí en Caperucita Roja, como ven aquí de último, podría ser el leñador o cazador que fue a correr al lobo, ¿verdad? Para los que han leído el cuento de Caperucita Roja. Bueno, ya solo tengo 10 minutos, pero igual, si no, voy a refrescar la página para que podamos seguir. Tenemos al narrador. El narrador es la voz que cuenta el relato. Se debe considerar que el autor y el narrador no son la misma persona. Es decir, alguien que escribe un cuento no necesariamente es el que está narrándolo. El autor solo lo escribió, pero el narrador puede ser otra persona. Los narradores puede ser alguien que narre algo que le pasó, una anécdota, alguien que narre algo que supo que le pasó a otra persona, o alguien que narre algo que otro sabe y que le contó. O sea, pueden haber diferentes tipos de narradores como ustedes se dan cuenta ahí. Pero el autor es solo uno, es el que inventa ese cuento o esa historia. El espacio dice que es el lugar físico donde se desarrolla la obra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Caperucita Roja, ¿dónde se llevó a cabo la cuestión de Caperucita Roja? ¿De qué se En el habla? lago. Se habla de un bosque, ¿verdad? Se habla de la casa de la abuela. O sea, ese es el espacio. ¿Y el tiempo? ¿A qué horas consideran ustedes que fue eso? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Fue de día o fue de noche? En la noche. Fue Pues de día. yo más creo que fue de día. De tarde. Imagínense ustedes que hubiera sido de noche, una niña no sale, ¿verdad? Digo yo. Bueno. ¿Sale pues? Sale pues. Bueno, Por eso que ustedes salgo porque yo. son malcriados, por eso salen de noche. Bueno, están las Ah, acciones. yo Qué pecado, bro. Las yo a acciones las dice que 11 son los acontecimientos que se van presentando en la historia y que le dan vida a la narración. Es Claro, porque decir, está la playa. cada acción va a ser un elemento especial que le va a dar forma a la narración, al cuento, a la historia, a la fábula, a la anécdota, yo qué sé. Y la estructura del cuento o de la narración o del texto narrativo, pues está compuesta por un inicio. Es el momento donde nosotros decimos, érase una vez, había una vez, en un lugar, en un tal espacio. Ese va a ser el inicio, va a ser la forma como va a iniciar un cuento. El desarrollo es en donde ya nosotros vamos a conocer a los personajes. Por ejemplo, había una vez una niña que le decían Caperucita Roja y ahí empezamos a desarrollar nosotros. Ya se está ahogando el muchacho. Y el desenlace es cómo termina. En el desenlace normalmente a veces es el intercambio entre el conflicto y al final de la obra, o sea, la conclusión de la obra o del cuento o de la narración. Por ejemplo, en el desarrollo dice que ocurre el conflicto, pero ahí en el mismo desarrollo o donde ocurre el conflicto se da el cambio hacia el desenlace. Por ejemplo, cuando Caperucita Roja llegó y vio a su abuela acostada, ella se dio cuenta y dijo, se bueno, qué levantó. ojos tan Se grandes levantó. tienes, qué boca tan grande tienes, qué orejas tan grandes tienes. Ahí se estaba dando precisamente el conflicto. Y ese conflicto termina con un desenlace en donde terminan carredeando al lobo, golpeándolo y casi matándolo, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, el intercambio se da entre el conflicto para llegar luego al desenlace o la conclusión. Bueno, la clasificación ya la habíamos visto. Cuentos, relatos, mitos, leyendas, fábulas, microcuentos, novela. Eso sería en cuanto a idioma español. Fíjense que ya solo me quedan 6 minutos con 15, pero igual vamos a
Me reí porque qué rara se mira Flor, fíjese que ni la conocía. ¿Cómo tiene la cámara? ¿La tiene muy cerca o muy lejos? Muy cerca. Muy lejos, ¿sabes? Bueno, es que no la conocía. Dije yo, ¿quién es esa chica? ¿Y qué hace? Y ahí me di cuenta que era Flor. Bueno, ¿Quién es? vamos a Profe, continuar ahorita. Si en caso se me cortara la transmisión, porque posiblemente se me puede cortar porque solo 40 minutos me dan, voy a volver a enviarles un enlace para que nos conectemos y terminemos de hablar de lo que es, de lo que es emprendimiento, porque, por ejemplo, aquí tenemos también nosotros, profe, el tema es género dramático. Diga, ¿quién habló? profe, no lo escuché casi nada y no le entendí nada. Pero no te preocupes, yo voy a enviar la grabación al grupo y ahí se va a escuchar perfectamente bien. No te preocupes, no te preocupes. Sí, porque no tanto se escucha. No, no se preocupen. Si no escuchan, puede ser que tengan algún tipo de interferencia que no les permite escuchar. Y yo a la hora de terminar voy a grabar, por eso estoy grabando para poder enviarles la grabación ahí al grupo de WhatsApp y que ustedes puedan verlo y escuchar todo lo que estoy diciendo. Bueno, tenemos el género dramático que es parte del tema, ya teníamos el género narrativo. Ahí nosotros vemos en las características del género dramático que dice que en este caso se representa algún episodio o conflicto de la vida. Esto está aquí más remarcado en lo verde, ¿verdad? Un episodio o conflicto de la vida. Eh, También nos dice que este género se destina a ser representado frente a un auditorio, en donde por lógica hay autores. Más o menos es como pensar inmediatamente en una obra de teatro, ¿verdad? Ahí es en donde mejor se puede entender a un género dramático, pero como nosotros aquí no estamos hablando específicamente de género desde el punto de vista de la acción, sino de género desde el punto de vista del texto. Entonces, lo que tenemos nosotros que entender es qué significa la palabra drama. Para ustedes, ¿qué significa la palabra drama? A ver. ¿Qué es algo dramático? Imagínense que ustedes compren un número de lotería y se ganen, no Ajá. sé, se ganen 10,000 quetzales. Pero resulta que cuando van a buscar el número con el que ganaron, el número, digamos que se les mojó y se les rompió, se les perdió. ¿Creen ustedes que eso sería dramático? No, Bien, eso es No. dramático. Eso es un drama porque ustedes están perdiendo la posibilidad de tener un dinero. O, por ejemplo, en el caso, así ya viéndolo más desde el punto de vista del teatro, ¿verdad? Cuando alguien muere o cuando a alguien le pasa algo grave, a eso se le llama drama. Entonces, en estas cuestiones, en este tema, lo que nosotros vemos es básicamente que se trata de algo representativo, algo que incluso puede pasar en la vida real y que se puede representar por medio de una obra de teatro. Pero desde el punto de vista del texto, lo que tiene que ver acá es que tiene que ver con drama, ¿verdad? Con cosas que pueden pasar de manera negativa en algún personaje. Normalmente pasa en contra del personaje principal, ¿verdad? Bueno, esto tiene una estructura al igual que el otro texto, que tiene que ver con la presentación del conflicto, el desarrollo de la acción dramática, el desenlace de la acción dramática. Eh, Tiene subgéneros como la tragedia, la comedia y el drama. Por eso les digo yo, en los géneros dramáticos se ve mucho cosas negativas, ¿verdad? Que le pasan a los personajes. Aquí nos habla acerca de la comedia. eh, Nos habla que los personajes se van a ver enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, pero que pueden hacerlo de una forma, llamémosle así, tratando de hacer reír al público, ¿verdad? O sea, en medio de las penas se trata de hacer reír al público. Si ustedes han visto El Chavo del Ocho, El Chavo del Ocho es un personaje pobre, pero ese personaje pobre en medio de sus penurias y de sus cosas pocas que tiene para enfrentar la vida, pues trata la manera de que en cada acción nos cause una risa a todos, ¿verdad? Porque él simplemente, el personaje, la finalidad no es mostrar a un niño pobre, sino mostrar a un niño alegre. Y de eso básicamente se trata la comedia.
Si nosotros miramos las características de los personajes, podemos encontrarnos con un poderoso, alguien que tiene mucho poder. De hecho, en las películas, si nosotros podemos ver, siempre vamos a encontrarnos a personajes poderosos que hacen todo lo que se les da la gana. Un galán, alguien chistoso, una dama, un avaro, un mentiroso, un pobre, un noble, alguien altanero. Bueno, entonces esos serían básicamente los personajes. Bueno, voy a hacer una cuestión ahorita y voy a regresar a la reunión porque ya queda solo un minuto. No se va, bueno, de hecho los va a sacar de la reunión, pero yo les voy a volver a enviar otro enlace para que ustedes se vuelvan a conectar inmediatamente. Entonces, eso va a pasar dentro de un minuto. Vamos a ver si me da tiempo de leer aquí los mensajes. Buenas tardes, dice Eduardo. Nayeli dice hola. Hola, dice Ashley. Nayeli dice ¿qué hace? Bueno, ahí yo pensé que eran mensajes preguntando algo, pero creo que es platicando básicamente. Como siempre, platicando, solo que ahora hacen hacer bulla, ¿verdad? Pero bueno, ahorita se va a desconectar dentro de un ratito.